Los he convocado para dar un anuncio que es de la mayor relevancia para la vida institucional del país. El pasado 2 de septiembre, como ustedes saben, propuse una agenda de cambios para transformar a México. Y en esa ocasión afirmé que no podemos permitir que la grandeza del país, que está en su gente, en sus recursos, en su historia, se quede finalmente frustrada en sus posibilidades, porque la falta de visión de los actores políticos nos impidiera ponernos de acuerdo para cambiar y acerca de cómo cambiar al país. Y para lograr esos acuerdos, planteé la necesidad de emprender varias reformas, entre ellas una reforma política de fondo. Claramente, las reformas de los últimos 15 años sí han permitido una mejor relación entre los actores políticos, es cierto, para vivir y para actuar en democracia, pero no se han traducido en condiciones que garanticen gobiernos más eficaces, que rindan mejores cuentas o que faciliten la construcción de acuerdos para impulsar reformas de fondo para México, más allá de los intereses meramente electorales de los partidos. Los ciudadanos no están satisfechos, hay que reconocerlo, con la representación política y perciben una enorme distancia entre sus necesidades y la actuación de sus gobernantes, de sus representantes y de los políticos. De ahí la urgencia de plantear cambios a fin de que nuestro sistema político sea un espacio adecuado para procesar conflictos, para traducir en acciones públicas el mandato de la sociedad y precisamente para que el mandato de los ciudadanos en la representación política se pueda ejercer de mejor manera y mucho más cercana a su voluntad y a sus decisiones. En esencia, hay que pasar, como lo he dicho, del sufragio efectivo a la democracia efectiva. Con esta visión, hoy propongo al Poder Legislativo una muy importante reforma cuyo eje ordenador es que el ciudadano participe y perciba que sus órganos de representación están más atentos a sus demandas y necesidades, que quien lo representa se preocupe verdaderamente por responderle al ciudadano, que quien ejerce el poder se someta de manera más clara y más contundente a la opinión de los electores. El ciudadano deberá ser quien premie el buen desempeño o quien castigue un ejercicio irresponsable o insensible del poder. La idea es, pues, darle más poder al ciudadano, darle mayor capacidad para determinar el destino de la vida pública y fortalecer así nuestra democracia. Entre las propuestas que presentaré hoy al Congreso de la Unión están las siguientes. En primer lugar, se propone dejar en libertad a las legislaturas locales y a la Asamblea del Distrito Federal para poder establecer la elección consecutiva de los alcaldes y demás miembros de los ayuntamientos, así como de los jefes delegacionales en los estados de la República Mexicana y en los municipios. Con ello, aumentaría la calidad de la gestión municipal, porque por una parte daría a los alcaldes, regidores y jefes delegacionales una mayor capacidad de gestión, mayor tiempo para impulsar programas de gobierno de largo aliento, como deben ser los programas de infraestructura o las reformas integrales a los cuerpos policíacos en esas demarcaciones. Asimismo, se fortalecería la rendición de cuentas, porque los funcionarios que deseen continuar en su encargo tendrán que justificar con acciones, con trabajo y con rendición de cuentas ante los ciudadanos, quienes a través de su voto podrán premiar o castigar su desempeño. El que gobierne bien, que siga en el cargo, y el que gobierne mal o mediocremente, que se vaya. Esta propuesta establecería un límite hasta por un periodo de 12 años en los plazos que establezcan las constituciones locales. Es en el ámbito local, donde más importante resulta tener un vínculo entre ciudadanos y gobernantes. Y es por eso que es ahí donde el principio de elección consecutiva tiene un mayor beneficio para el ciudadano y para la legitimidad del sistema político. En todo el mundo democrático, los ciudadanos se mantienen atentos a lo que ocurre con sus autoridades locales, porque es la instancia de gobierno más cercana precisamente a los gobernados.
Si los miembros del Cabildo están preocupados por la opinión ciudadana, porque de ello depende su futuro, tendrán incentivos para mejorar su desempeño. Buena parte del problema de insatisfacción ciudadana con la democracia tiene que ver con que los votantes no tienen una manera efectiva de manifestar su desaprobación con gobernantes que no les han cumplido, de la misma manera que no pueden reconocer y premiar a quienes han tenido una buena gestión y que a pesar de ser buenos gobernantes tienen que dejar el cargo necesariamente. Por ello es importante enfrentar el futuro de nuestro sistema político confiando en los ciudadanos y en su capacidad de decisión, ampliando sus derechos y multiplicando las opciones con que llegan a la decisión electoral, tal como ocurre prácticamente en todas las democracias avanzadas del mundo. En segundo lugar, se propone también permitir la elección consecutiva de legisladores federales en periodos que tengan un límite hasta de 12 años. Es decir, en cada elección de Congreso, los ciudadanos podrán decidir con su voto si los legisladores que han cumplido adecuadamente la tarea que les fue encomendada se quedan y siguen representándolos o se van del Congreso. Los medios, los ciudadanos y los propios actores políticos pondrán especial atención al desempeño de los legisladores, ya que con esta propuesta se fortalece la capacidad del ciudadano para vigilar y evaluar el trabajo de sus representantes, al colocar la gestión de quien ocupa el cargo en el centro de la contienda electoral. Con ello se recupera para los ciudadanos un poder que les había sido negado desde 1933, ya que debemos recordar que el constituyente de 1917 no restringió la posibilidad de la elección legislativa de los congresistas. Además, de la elección consecutiva de los congresistas. Además, se busca elevar la profesionalización y la especialización de los legisladores en la medida en que su permanencia en el Congreso les permitirá profundizar su conocimiento sobre las materias en las que legislan. Por las mismas razones y con un espíritu federalista, la propuesta deja en libertad a los poderes legislativos locales para que decidan también sobre la elección consecutiva de sus integrantes, si así lo estiman conveniente. En tercer lugar, se propone reducir el número de integrantes en el Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Esto con el propósito de dar mayor eficiencia al trabajo legislativo y reconocer la exigencia ciudadana de evitar un uso dispendioso de sus recursos. En lo que respecta al Senado, la propuesta consiste en devolverle su sentido original como órgano encargado de velar por los intereses de cada una de las entidades federativas de manera homogénea y paritaria, al eliminar los 32 escaños que son electos de una lista nacional y manteniendo 3 senadores por entidad para un total de 96 senadores. Asimismo, la fórmula que propongo otorga al ciudadano la libertad de decidir con su voto qué senador debe representarlo, incluso dentro de las listas de los partidos políticos. Es decir, la fórmula propuesta otorga al ciudadano la libertad de favorecer con su voto a un senador de entre 3 registrados en las listas presentadas por cada partido político. Los ciudadanos emitirán un voto que definirá cuántos escaños, cuántos senadores obtiene cada partido y quiénes tienen preferencia para ocuparlos. Es decir, la decisión de quién encabeza, a final de cuentas, la representación en el Senado de la República será, en última instancia, del ciudadano más que del partido político. Por lo que hace a la Cámara de Diputados, se propone reducirla de 500 a 400 diputados, 240 electos por el principio de mayoría relativa y 160 por el de representación proporcional. Esta reforma facilitará la construcción de acuerdos y permitirá una toma de decisiones más rápida y efectiva en beneficio de los ciudadanos.